A mí lo que más me llamó la atención de toda esta cuestión del aburrimiento cuando empecé a darle vueltas y empecé a dedicarme a ello, era precisamente el pensar que había situaciones en las que el aburrimiento se podía comprender de una forma patológica, que estaba entrelazado de alguna forma con lo patológico, incluso se llegaba a entender desde el término de la enfermedad. Y esto me llamaba mucho la atención, en el sentido de pensar en mí misma y pensar, ¿puedo yo ser víctima de una enfermedad del aburrimiento? ¿Puedo estar sufriendo una patología del aburrimiento? ¿Qué es la enfermedad del aburrimiento? Desde la antigua Grecia, donde es prácticamente imposible encontrar testimonios sobre el aburrimiento, básicamente porque estaba muy mal visto. Admitir que uno se aburría era casi sinónimo de estar rechazando la virtud, el empleo del tiempo a la consecución de esta virtud. Entonces tenemos desde la Grecia antigua, pasando por el imperio, todo el cristianismo, ese aburrimiento que luego cobra tanta importancia durante la modernidad, el siglo XIX, que es donde el aburrimiento como enfermedad, tanto en sentido metafórico como en sentido literal, alcanza su cenit. Y es donde además es el siglo más curioso porque es donde se produce el traspaso desde la literatura a la medicina. Es la literatura en la que se gesta esta metáfora del aburrimiento como enfermedad. Pero son los médicos franceses, desde principio hasta finales del XIX, los que empiezan a estudiar a personajes literarios como Guéné, como Obermann, como estudios de caso, para luego poder diagnosticar a pacientes que consideran que están enfermos de aburrimiento, ya en un sentido literal, a los que tienen que tratar. Esto de que todos nos aburrimos es algo muy curioso porque yo creo que es así, pero muy pocas personas admiten que se aburren, especialmente en el entorno al que yo pertenezco, que es el entorno académico, el entorno científico. Todo el mundo siempre presume de que no tiene un hueco, ¿no?, para que florezca este aburrimiento, lo cual es bastante dudoso. Lo cierto es que en una situación normal todos podemos escapar del aburrimiento, todos podemos huir del tedio, aunque no podemos hacerlo de forma permanente. Pero al final esa molestia que nos causa el aburrimiento siempre nos insta a buscar lo siguiente. A menos, claro, que estemos hablando de un aburrimiento patológico, que lo hay. A mí me gusta más hablar del aburrimiento en términos de funcionalidad, porque cuando hablamos de bueno o malo estamos aplicando categorías morales a un fenómeno que realmente no responde a ellas. Simplemente el que se le considere bueno o malo, se le hable de él en términos de bondad o de maldad, responde más bien a los devenires sociohistóricos de cada periodo. Entonces siempre hablo en términos de funcionalidad. ¿Por qué? Porque hay algo que se puede decir en el aburrimiento que es positivo, y es el hecho de que al producirnos malestar y ponernos en camino en búsqueda hacia lo nuevo, nos mantiene siempre en movimiento. Es decir, impide que nos quedemos quietos en ese estado en el que estamos pasándolo mal. De alguna forma, esto se puede considerar muy beneficioso para el progreso, se puede considerar beneficioso incluso en términos evolutivos. Hasta ahí es hasta donde yo puedo decir que el aburrimiento es algo bueno. Desde luego no comulgo con los eslóganes que venden que el aburrimiento es bueno porque nos hace ser más creativos, porque nos hace ser más inteligentes. Eso es una verdad muy relativa y muy peligrosa además. El aburrimiento es un estado prehistórico. El aburrimiento existe desde incluso antes de que fuésemos Homo sapiens propiamente dichos. De hecho, muchos animales tienen la capacidad de aburrirse. Es algo que depende de que se posea un nivel suficiente de desarrollo cognitivo. Entonces, el aburrimiento no es algo que nazca en una época determinada. Eso, si estamos entendiendo aburrimiento, como te decía al principio, como un estado de malestar en el que se ha producido ese quiebre entre mis necesidades de satisfacción y lo que me puede ofrecer el entorno. No es difícil realmente imaginarse a uno de nuestros ancestros realizando una tarea repetitiva que le llegue a causar aburrimiento porque es monótona, sencillamente porque es monótona. Hoy tenemos la tendencia a pensar que solo podemos aburrirnos cuando estamos sin hacer nada, ignorando la cantidad de veces que nos aburrimos en el trabajo, en conferencias, incluso puede estar aburriéndose alguien durante esta entrevista, ¿verdad?
Por supuesto, yo no voy a ser la primera que diga esto de que realmente el aburrimiento al final marca, ¿no?, las fases en las que se produce un cambio de paradigma a lo largo de la historia. Decía Ciogan que al final la historia solo es ese intento, ¿no?, de ir huyendo de manera colectiva de ese hastío que todos experimentamos de manera grupal. Sí, en esta obra, en La enfermedad del aburrimiento, yo he introducido, he desarrollado un concepto filosófico totalmente nuevo, que es el del aburrimiento situacional cronificado. Este tipo de aburrimiento, del que ya estaba hablando un poquito antes, viene a decirnos que a veces experimentamos un aburrimiento que depende del contexto, no depende de nosotros mismos, y ante el que no podemos responder por razón del propio contexto. Y ese contexto, como te decía, afecta a muchos, nos afecta de manera grupal. Esta forma de aburrimiento es la que se puede considerar patológica hasta que se produce esta reacción en forma de estallido, ¿no?, esta reacción explosiva, que tiene el riesgo, claro está, de ser extrema. Nunca sabemos por dónde va a salir. Algunas veces puede desencadenar en una revolución política con unas consecuencias favorables para el progreso de la sociedad, y a veces también desencadena en los peores monstruos. Es quizá peligrosa, más que utópica. Y más hoy en día, que lo que estamos acostumbrados a escuchar es a todo el mundo reclamando tener tiempo para el aburrimiento, aunque eso tengo que decir que es un sinsentido. Eso es como pedir tiempo para que te duelan un rato las muelas. Lo que queremos es tener tiempo para estar tranquilos, tiempo que dedicamos a nuestros quehaceres, pero por voluntad propia. Eso no tiene nada que ver con el aburrimiento. Realmente, si desaparece el aburrimiento, sería un poco similar a quedarnos en esa muerte eterna ya, en esa quietud de la cual no podríamos deshacernos. No habría nada que nos instase a salir de un estado en el que estamos sobreadaptados, en el que hay una comodidad extrema. Y eso sería perjudicial en términos evolutivos. Yo pienso que realmente tolerar el aburrimiento no es entrenarte en soportarlo estoicamente. Eso no tiene sentido. Todos vamos a querer por naturaleza huir del malestar que nos causa. Está bien querer llenar el tiempo de actividades, pero tienen que ser actividades significativas. Tolerar el aburrimiento significa: vamos a hablar de él, vamos a estudiarlo, vamos a dejar de estigmatizarlo. Es algo natural, no pasa nada. Y así es como vamos a poder establecer esos puentes, esos diálogos, para llegar a la raíz de la enfermedad, que no es el aburrimiento, desde luego. El aburrimiento solo es el síntoma.